Tenemos este desastre, esta máquina acá. Esta es una tarjeta madre N68BS3FX, tiene un procesador Sempron 145, nada del otro mundo, y un disco ID de 80 GB, una fuente de poder muy genérica. Sin embargo, la revisamos, está limpia, no tiene ningún tipo de capacitores abombados, y la idea de esta máquina fue armada para usos muy sencillos. Alguien necesitaba una máquina con Windows 7 porque requiere correr un software para una farmacia, y ese software solamente puede ser corrido en Windows 7. Sin embargo, lo que quiero mostrar aquí en el video es el desastre de cables, cómo hacemos para lidiar con el cable IDE. Estos cajones sabemos que no son muy buenos para hacer ningún tipo de organización de cables. Vamos a ver qué podemos hacer. Ok, primero quitamos el disco IDE para tener un poco más de espacio de trabajo. Vamos entonces a poco a poco. Primero vamos a empezar con lo que podemos, estos pequeños cable ties. Vamos a agarrar acá estos cables de la fuente de poder y vamos poco a poco a juntarlos para que haya un poco más de orden. Ay, perdón. A uno. ¿Entendemos? Van dos. No esperamos que el nuevo propietario vaya a hacer muchas modificaciones, así que no importa que tengamos esto. Si se dan, y uno más aquí. Ahí está. Se dan cuenta, el cable que da energía al CPU también lo amarramos un poquito para que no se tan suelto, y comencemos a cortar. Cortamos uno, cortamos dos y cortamos tres. Vamos a cortar mi propio cable. Perfecto. El cable del fan cooler del CPU podemos, si se dan cuenta que tenemos esta palanquita que mantiene esto amarrado acá, la colocamos debajo de ese gancho y después volvemos a calzar y a apretar, y ya el cable está un poco más prensado. La idea a veces es trabajar con lo que se tiene en mano y no siempre podemos contar con precintos, o para ahorrarlo también podemos usar esto, que son anillos de encuadernación. ¿Qué hacemos con ellos? Vamos a colocarlos para atar estos cables de aquí. Esto requiere un poquito de destreza y paciencia. Vamos poco a poco levantando las pestañas de cada anillo y colocando, amarrando el conjunto de cables. Ya va, que lo hice mal. Esto requiere un poquito de paciencia y hay que hacerlo uno a la vez. La ventaja de este sistema es que pueden ir siguiendo cables a lo largo de los anillos y los vamos amarrando en función de lo que necesitamos. Se dan cuenta, para el extremo ya solamente agarra este trío de cables. Y listo. Ya los cables están ligeramente mejor organizados de esa forma. Ahora el gran problema va a ser el cable IDE. Vamos primero a cambiarlo. Este está todo arrugado, vamos a cambiarlo por este otro que está en mucho mejor condición. Y lo primero es identificar que azul va con azul. No sé si lo ven allí. Calzamos
ingresamos, dije. Ok. Y una vez que lo tenemos, la idea es determinar cuál es la mejor manera en que podemos distribuir el uso del cable y el espacio que tenemos. ¿Se dan cuenta? Este tiene un conector gris y un conector negro. Y el conector negro es el que va dentro del disco duro, dentro del drive principal. Esto es en caso de que usemos un lector óptico o un disco secundario. Okay, ya hemos colocado el cable IDE. La idea ahora es ver cómo podemos distribuir la longitud del cable de modo que no estorbe tanto dentro de la caja y aún así tenga suficiente espacio para que lo conectemos al disco. Ya en función de eso veremos en cuál de todas estas ranuras podemos colocar el mismo. Ok, ya tenemos el disco duro fijado y ahora vamos a colocar el cable Molex que le da energía. En retrospectiva podríamos haberlo colocado, vamos a ver qué podemos inventarnos para que quede amarrado con este mismo precinto. Lo que podemos hacer es colocarlo detrás de este cable. Vamos a ver qué podemos hacer. Pasamos primero la punta más externa por debajo, como lo dejamos con bastante flex. Ahí va, ya pasó y sale por acá. Tenemos que cuidar ahora de pasar esta punta también sin que desmonte. Ahí va el resto del cable. Sal y listo. Okay, como se aprecia, verán que tuve que subir el disco duro un peldaño más arriba para que el cable de corriente pudiese alcanzar al puerto. Sin embargo, vemos que sigue quedando bastante limpio el trabajo hasta ahora. ¿Qué nos viene ahora? Este fan cooler, el fan cooler de salida, no tiene conector de esos comunes, sino que es un conector hembra Molex con una extensión macha Molex. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ella? Vamos a amarrarla a uno de estos que están por acá. ¿Por qué tenemos este fan cooler con este conector y no uno normal? Porque la única otra toma de salida de ventilador es esta de acá. Entonces cualquier cable tendría que estar atravesado aquí en el aire y eso va en contra de todo lo que estamos haciendo. Vamos a ver qué podemos hacer. Okay, en primer lugar, el cable que va desde el fan cooler vamos a pasarlo lo más cercano posible a la tarjeta madre y después va a ir en paralelo con estos cables que provienen de la fuente de poder, y usando esta misma técnica que aplicamos acá vamos a utilizar el precinto para pasarlo por este agujero, pero las dos puntas por el mismo agujero. Ya vamos a ver cómo. Como ven, ya pasamos una de las puntas por el agujero. Vamos a abrazar los cables con el precinto y luego pasamos la otra punta por el mismo agujero. Hay que hacer un poco de presión, pero si se dan cuenta ya pasó. Levantamos la torre y desde la parte de atrás, ya aquí vemos las dos puntas, jalamos de modo que quede prensado por la parte de adentro y comenzamos a entorchar. Acá hacemos la conexión hembra del ventilador en el cable macho que viene de la fuente de poder para después proceder a organizar el resto de cables de modo que no bamboleen cada vez que movamos la computadora. Okay, como ven, los cables están atados acá por el único agujero, como lo mostré antes, amarrados por detrás. Amarré estos cables entre sí y todos están amarrados de la carcasa acá en este punto. Entonces, como vemos, quizás obviamente no puede ser tan limpio como quisiéramos, pero el cajón no nos da muchas opciones. Sin embargo, vemos que está sólido, nada se mueve, todo está en su lugar. Entonces vamos a hacer ahora la prueba de fuego. Encender la máquina. Okay, vamos a ver. Si todo está en orden, debería la máquina encender sin ningún problema. ¡Hey! Todo está en orden. Todo está en orden.